Saludos, mentes y leyendas. Soy Roberto Suazo Córdoba y esta es mi historia. Conocido como Rosuco, nací el 17 de marzo de 1927 en La Paz, Honduras. Médico cirujano, simpatizante del Partido Liberal y primer presidente de Honduras conforme a la Constitución de 1982. Mi padre, Julián Suazo Bulnes, quien fue gobernador político por el Partido Nacional en la dictadura de Carías Andino, y mi madre, Matilde Córdoba Cervantes, dama distinguida de la sociedad, casado con Aida Zacapa, con quien procreé 4 hijos. Mis estudios secundarios los realicé en el Instituto León Alvarado en la ciudad de Comayagua. Posteriormente estudié en la Universidad San Carlos de Guatemala, obteniendo el título de médico cirujano en 1949. Después de graduarme, ejercí mi profesión en el Hospital General de Guatemala y 4 años más tarde, en 1953, retorné a La Paz, Honduras, mi ciudad natal, practicando la medicina por muchos años. En 1957 inicié mi carrera política, siendo elegido diputado y formando parte de la Asamblea Nacional Constituyente, extendiendo mi diputación por 2 periodos hasta 1971. Fungiendo como diputado, se postula como candidato a la presidencia por el Partido Liberal el Dr. Rodas Alvarado, acompañándolo para el cargo de vicepresidente. Dichas elecciones estaban programadas para el 13 de octubre, considerando un triunfo inminente. Sin embargo, a 10 días de las elecciones, el 3 de octubre de 1963, se ejecuta un golpe de Estado a Villeda Morales por parte del general de las Fuerzas Armadas, Osvaldo López Arellano, evitando que mi amigo Rodas Alvarado llegue al poder y lo exilia a Costa Rica. López Arellano permaneció 8 años en el poder. Después de esto se realizan elecciones, postulándose los candidatos Ramón Ernesto Cruz por el Partido Nacional, resultando ganador frente a Jorge Hueso Arias por el Partido Liberal, y quien se presume fue puesto por el general López Arellano. Pero este gobierno duró 1 año, debido a situaciones políticas, estallando un golpe de Estado en 1972 por parte del general López Arellano y reinstalándose nuevamente en el poder. La Junta Militar gobernó por 19 años a partir del golpe de Estado de 1963, incluyendo el gobierno de Ramón Ernesto Cruz, quien fungió como una figura durante 1 año. Para el año 1980, el poder militar se estaba deteriorando, debido a presiones de Estados Unidos para entregar el poder. En ese momento formé parte de la Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución y abolir la Asamblea. Finalmente la Junta Militar cede el poder en 1981, postulándome como candidato por el Partido Liberal, ganando las elecciones frente a Ricardo Zúñiga Agustinos, por el Partido Nacional, quien estuvo relacionado en el golpe de Estado a Villeda Morales en 1963. El 27 de enero de 1982 tomé posesión como el primer presidente de Honduras conforme a la Constitución de ese mismo año. Sin embargo, como garante, las fuerzas militares gobernaron paralelamente. Iniciaba mi mandato, seleccionando un nuevo gabinete e incluyendo a un joven llamado Carlos Flores Facusé, el cual desempeñó el cargo de ministro de la presidencia, Carlos Roberto Reina como presidente de la Corte, y el militar Gustavo Álvarez Martínez como jefe de las Fuerzas Armadas, el cual había fungido como jefe de la Policía Nacional en aquel momento conocida como FUSEP, y quien se presume fue el creador del Escuadrón de la Muerte más conocido como el 316. El 4 de diciembre de 1982 recibí la visita del presidente estadounidense Ronald Reagan, fortaleciendo relaciones entre ambos países. Esto debido al temor de avances comunistas como el Frente Sandinista en Nicaragua y el castrismo en Cuba, producto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El 8 de marzo de 1983, en Tegucigalpa, recibí la visita de Juan Pablo II, provocando alegría en la población e incluyendo su acostumbrado recorrido papal. En honor a esta visita se nombró la avenida Juan Pablo II en San Pedro Sula, Honduras. No obstante, la alegría duraba muy poco, debido a que la economía del país seguía convulsionando, y aunque la ayuda norteamericana llegó,
Mi gobierno fue incapaz de revertir la crisis debido al incremento de gastos militares. En ese mismo año se consolida el sandinismo en Nicaragua. Esto impulsó a mi gobierno a prestar su territorio para entrenar alrededor de 16,000 miembros nicaragüenses, denominados los Contras, financiados por Estados Unidos, apoyados por el jefe de las Fuerzas Armadas, Álvarez Martínez, y que se presume estaba apoyada por el narcotraficante y socio de Pablo Escobar, Ramón Mata Ballesteros. Además, se le atribuía ser el artífice en 1978 de la muerte de los esposos Mario y Mari Ferrari, traficantes de droga y esmeraldas. Asimismo, en mi administración iniciaron las represiones en contra de movimientos sociales y populares, señalando torturas y desapariciones. El 21 de julio de 1983, inicia la construcción de la base militar José Enrique Soto Cano, más conocido como Palmerola, en Comayagua, alojando la misión militar estadounidense Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, la cual pertenece al Comando Sur de Estados Unidos. El 13 de agosto de 1983 dejé la presidencia en manos de Álvarez Martínez, argumentando problemas de salud. Esto provocó miedo en la población y malestar en jóvenes militares que no estaban de acuerdo con Álvarez. Sin embargo, 10 días más tarde retorné al poder. La permanencia de Álvarez Martínez era insostenible, siendo así que el 31 de marzo de 1984 fue separado de las Fuerzas Armadas, mediante un golpe militar o golpe de barraca, siendo arrestado y exiliado a Costa Rica. Para ese momento mi imagen política se había deteriorado, pero también se aportó mucho a la construcción de escuelas, se consolidó el 13º mes y se mantuvo la democracia. El 21 de mayo de 1985 viajé a Estados Unidos siendo recibido por Ronald Reagan. Este viaje fue un grito desesperado por ayuda, en vista de todos los acontecimientos negativos, siendo incapaz de controlar la economía, el narcotráfico y las guerrillas. El 27 de enero de 1986 concluí mi periodo, que para muchos quedó en deuda con mi promesa de campaña llamada la revolución del trabajo y la honestidad. Después de esto me retiré por completo de la política, viviendo en mi ciudad natal, recibiendo homenajes por el Congreso Nacional precedido por Roberto Micheletti. Y seguidamente, en septiembre de 2018, fui visitado por el expresidente Juan Orlando Hernández, concluyendo con el proyecto del estadio de fútbol que lleva mi nombre. Para ese momento mi salud se estaba deteriorando debido a problemas cardíacos, trasladándome al Hospital Militar en Tegucigalpa. Y fue así que la mañana del 22 de diciembre de 2018 fallecí a mis 91 años de edad. Mis restos fueron trasladados a mi ciudad natal con los más altos honores, asistiendo personajes importantes de Honduras para brindar apoyo a mi familia. La democracia es el sistema que da vida a un país. Roberto Suazo Córdoba.